Este video es auspiciado por Coquito Man Cómic Interactivo. Coquito Man es un personaje de cómics con base nacional enfocado a los más pequeños. Tuvo su debut en los cómics con su primera aventura publicada en 2014. Desde entonces se ha ido diversificando y abarcando nuevos terrenos. Lo que están viendo en pantalla es su primera aventura en forma de cómic interactivo. Ayuda a Coquito Man a detener los malvados planes del mosquito karateka. Se puede acceder a este material por el módico precio de 30.000 guaraníes. Hablamos de una aventura didáctica que los padres pueden compartir con sus hijos. Coquito Man Cómic Interactivo, link en la descripción. Entre los muchos periodos de oscurantismo cinematográfico que nos ha tocado vivir, hubo una época donde se pensaba que si una película se basaba en un libro, esta debía ser 100% fiel a la obra original y el más mínimo cambio o alteración era sinónimo inmediato de que esa obra ya no valía la pena y en algunos casos llegaban incluso a condenarla a la hoguera. ¡Cuánta inocencia! ¡Qué manga de imbéciles hijos de p***! Existen ciertas obras que gritan el nombre de su realizador por todos sus poros. Aun siendo la primera vez que la ves, te basta un segundo para saber de quién es determinada película. Esto se debe a que, como todo artista, cada cineasta desarrolla su sello personal, un actor o compositor fetiche, escenarios pintorescos, un tono particular para contar sus historias, el uso de ciertos tipos de planos y movimientos de cámara e incluso una temática habitual. Y por otro lado está la obsesión de Tarantino con los pies. El punto es que todas estas son características que varían de un creador a otro. Algunos son súper evidentes y otros no tanto, pero todos tienen su marca personal. Y en los últimos años, un director que ha logrado hacerse un nombre en la industria gracias a su particular atención al detalle es este hombre, Wes Anderson. Puedo decir muchas cosas buenas de Wes Anderson, pero lo voy a resumir en una oración. Estoy enamorado de su estilo desde que tuve la gracia de descubrirlo. Y aunque esto no se dio de la noche a la mañana, sino que fue puliendo estas características con cada largometraje, sus obras tienen tantos detalles, todas tan suyas, que enumerarlas sería una labor extensa. No obstante, un recuento rápido. El cine de Wes Anderson es un cóctel donde se juntan las paletas de colores limitadas, la simetría compositiva, los repartos corales, el amor a lo vintage, la transgresión de la cámara tanto en planos como en movimientos, el atrezo rebuscado, el montaje como metanarración, secuencias coreografiadas que recuerdan al cine clásico, un sentido del humor absurdo y cínico con fuerte influencia de Jake Stati. Y desde que empezó a trabajar con Alexander Desplat, los soundtracks de sus películas tienen un inconfundible tratamiento con percusión. Mucha percusión. Sé lo que me van a decir, no puedo esperar ningún análisis objetivo de un tipo que empieza su video con semejante chupada de media. Bueno, en mi defensa, mi película favorita de Wes Anderson es El Gran Hotel Budapest, pero hoy vamos a hablar de otra obra suya, su primera película completamente animada y la que considero uno de sus trabajos más logrados. Fantastic Mr. Fox, o como le decimos en Latinoamérica, el fantástico señor zorro. No este zorro, este zorro. Es una película de stop motion del año 2009 producida por Regency Enterprises e India Paintbrush junto a la 20th Century Fox. Cuenta con George Clooney y Meryl Streep en las voces del señor y la señora zorro respectivamente, aunque como es costumbre en el cine andersoniano, tenemos un elenco extenso donde podemos encontrar en papeles secundarios a Bill Murray, Adrien Brody, Owen Wilson, Willem Dafoe, entre otros. La banda sonora, por su parte, fue compuesta por el ya mencionado Alexander Desplat. La película nos cuenta la historia del señor Zorro, un carismático personaje que vive de robar gallinas. No obstante, el señor Zorro pronto deberá abandonar esto para convertirse en un padre de familia, un estilo de vida que no calza con sus instintos salvajes. Eventualmente regresa a sus travesuras, lo que pone en peligro a su familia y a todos los demás animales de la comunidad cuando los granjeros, cansados de que los roben, deciden darle caza. Ahora el señor Zorro deberá usar toda su astucia para salvar a su familia y enmendar las cosas. Y no se me ocurre nada más interesante que detallar, excepto que esta película está basada en el libro homónimo de Roald Dahl, narrador, poeta y guionista galés, y no te afectaría demasiado su existencia de no ser porque seguramente más de una película que hayas visto alguna vez está basada en alguno de sus libros.
Matilda, James y el melocotón gigante, las dos versiones de Charlie y la fábrica de chocolate, Mi amigo el gigante, la recientemente estrenada Las brujas e incluso Gremlins, que si bien no se basa en la historia original, sí se inspira en el concepto de estas criaturas creadas por Roald Dahl. Lo curioso de la literatura de Dahl es que a pesar de haber escrito textos para un público adulto, se lo conoce principalmente por sus novelas infantiles, donde con humor negro hacía críticas a la sociedad y especialmente retrataba lo que el cruel mundo de los adultos hacía con los niños. Ahora, El Super Zorro, libro en el que se basa la película que veremos hoy, probablemente sea una de sus historias más inocentes y fantasiosas, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que entre libro y película hay un abismo de diferencias, pero lo que rescato es la visión de Wes Anderson para darle a esta historia un enfoque más maduro. ¿Y cómo diablos ha logrado eso? Pues justamente desarrollando un tema en particular, la crisis de la mediana edad en nuestro protagonista. Mientras el libro se centra principalmente en lo astuto e ingenioso que es el señor Zorro cuando se trata de burlar a sus perseguidores, en la película hacen un permanente hincapié en lo insatisfecho que está con su vida y en las consecuencias que desembocan por tomar acciones arriesgadas para llenar esa insatisfacción. Pero George, ¿no te parece que estás sobreinterpretando? Mi respuesta, querido amigo, es no, pero para entender mi punto debemos informarnos un poco. La crisis de la mediana edad consiste en un periodo de cuestionamiento personal que por lo general se desarrolla entre los 35 y 50 años. El que lo padece siente que abandona su juventud para ingresar a la madurez y suele ser disparado por la muerte o el abandono de un ser querido, cambios físicos relacionados al envejecimiento, situación laboral, relación con la pareja o el crecimiento de los hijos. Esto ocasiona un fuerte remordimiento por las metas no alcanzadas, un profundo deseo de volver a los mejores años de juventud, no tener muy claro qué objetivo seguir y una tendencia a pasar más tiempo solo. No es una enfermedad per se, es solo una etapa y es importante entenderlo como algo pasajero. No obstante, hablamos de un proceso que se debe estudiar con sumo cuidado, ya que de lo contrario uno puede terminar haciendo cosas de las que luego se arrepentirá fuertemente o que le traerán serios problemas como abusar del alcohol o de estupefacientes, consumismo innecesario, excesivo interés en la apariencia física, comportamientos impropios de su personalidad o tendencia a la infidelidad que se acompaña con sentimientos y pensamientos confusos. En la ficción podemos citar por ejemplo a The Incredibles, donde Bob extraña su juventud como superhéroe y eso lo lleva a llenar ese vacío desafiando la ley. Tenemos el caso de American Beauty, donde el padre de la familia se obsesiona con la compañera de colegio de su hija y eso lo lleva a consumir drogas, cambiar de trabajo y entrenar desnudo en un garaje, no pregunten por qué. Lo vemos también en la aclamada serie Breaking Bad, donde Walter White empieza a producir y vender metanfetaminas. Si bien en un primer momento lo hace para el bienestar económico de su familia, de a poco su ascenso en la vida criminal le va otorgando una realización personal que le era imposible alcanzar con su vida normal. Por todo esto se recomienda buscar ayuda profesional, evitar tomar decisiones trascendentales, mantener a la familia cerca, aprender la diferencia de lo que es realmente conveniente de lo que se desea momentáneamente y por sobre todo no cometer actos que uno normalmente no haría. Y el señor Zorro hace justamente todo lo contrario. Al principio de la película lo vemos en plena juventud, lleva una vida tranquila dedicándose a cazar gallinas con su novia hasta que ésta le anuncia que está embarazada. Evidentemente para el espectador la noticia no le cae del todo bien al señor Zorro por más que este finge tomárselo con calma, porque claramente esto implica un cambio radical en su estilo de vida, empezando por encontrar un nuevo empleo para mantener a su nueva familia. Luego de 12 años Zorro vemos a la familia constituida, viven en una madriguera, el señor Zorro se dedica al periodismo y también conocemos a Ash, el hijo ya crecido y en plena preadolescencia que tendrá su propio arco más tarde, pero ya nos dan indicios de que le está costando dejar la infancia atrás y que claramente hay una tensión con su padre, hecho que este minimiza constantemente. Fuera de eso, están en un momento importante para la familia ya que están a punto de comprar una nueva casa. El señor Zorro insinúa que está cansado de vivir en una madriguera. En pocas palabras, está cansado de ser pobre. Su esposa argumenta que los zorros viven bajo tierra por una razón y que a pesar de todo son felices, que es lo que realmente importa. Pero él ignora todo esto y parte a ver la nueva casa que se encuentra dentro de un árbol. Una casa preciosa para cualquier familia zorro. Los zorros no viven en los árboles. Se nota que los realizadores de esta película no vieron Animal Planet. Pero esto no es un manual de zoología, es ficción. ¡Cállate la boca! ¡Auch!
Como les decía, una casa preciosa para cualquier familia zorro. No obstante, el señor zorro no parece muy convencido con la oferta, incluso su abogado desaconseja la compra debido a que la hipoteca está muy alta, pero hay otro factor que hace que el señor zorro se decida a comprarla, y es que desde esta nueva casa estará cerca de las 3 principales granjas del lugar, administradas por los 3 hombres más desalmados del lugar, Buggys, Buns y Bean, quienes producen y comercializan gallinas, gansos y sidra respectivamente. El señor zorro ve en esto una oportunidad de vivir cómodamente, pero más bien lo hace para volver a sus andanzas de ratero. Para este punto ya pudimos apreciar el impresionante trabajo artesanal que conllevó hacer esta película, pero lejos de perderse, esta sensación de gratitud se fortalece a medida que avanza la historia, ya que la animación y la dirección permanentemente nos están sorprendiendo con algo nuevo. Es decir, es una película que tomó por desafío no presentar el color verde en su paleta de colores. 0 colores verdes en una película llena de follaje, ¿se dan cuenta? Tras la mudanza se nos introduce al primo Kristofferson, que por razones familiares se quedará un tiempo con la familia, lo que acentúa el malestar de Ash. Lo que no les había contado es que el señor zorro es también una suerte de eminencia en la comunidad. La película no se llama El fantástico señor zorro por nada, mi rey. Esto hace que el hijo se sienta menos que él, y al intentar imitarlo o llamar su atención solo termina frustrándose. Bueno, Kristofferson es mucho mejor que él en todo, y el señor zorro no repara en alabar eso sin darse cuenta del daño que le está haciendo a su hijo, así que la tensión familiar va increciendo. La dicotomía padre-hijo es interesante porque mientras el primero lidia con su egocentrismo y ausencia de sentido común, el segundo se enfrenta al desafío de formar su identidad y amor propio. Eventualmente, el señor zorro retoma sus aventuras y se las ingenia para hacer pasar el botín por compras del supermercado, pero eso no evita que la señora zorro empiece a sospechar. La cosa se agrava con cada salida hasta que los granjeros se deciden cazarlo y el señor zorro termina perdiendo la cola en un atentado. Es muy graciosa la escena donde el señor zorro se lamenta por todo lo que hizo, por no haber escuchado a su abogado y por las consecuencias económicas que esto tendrá para la familia, retratando lo que mencionábamos antes. Las locuras durante la crisis de mediana edad pueden traer arrepentimiento. Por otro lado, su esposa solo alcanza a decirle que él no escucha a nadie más, empezando allí su proceso de crecimiento. A partir de acá, la cosa sigue más o menos igual que el libro. Los granjeros acorralan a la familia bajo tierra y emplean todo tipo de métodos para tratar de dar con él. También más adelante ponen en peligro la vida de los demás animales de la comunidad, así que el señor zorro tiene que ingeniárselas para salvar a todos. Ahora, un detalle particular. Recuerdo cuando salió Zootopia y todo el mundo decía que la película era genial porque cada animal que veíamos era un guiño humorístico en relación al rol que desempeñaba. Por ejemplo, los perezosos eran funcionarios públicos y los políticos eran depredadores y cosas así. Eso está muy bien, pero es algo muy básico y se comprende porque en esa película hay toda una ciudad representada y no hay tiempo de enfocarse en cada animal que aparece. El fantástico señor zorro no tiene ese problema, porque a pesar de contar con un reparto coral, el centro de atención es siempre uno. Ergo, tenemos más apertura para explorarlo como personaje y es ahí donde se aprecia el trabajo creativo que hicieron. La personificación consiste en atribuirle cualidades humanas a animales o cosas. Por ejemplo, el perro dijo "Buenos días, mundo". ¡Qué tontería! Los perros no hablaran. Ya, han entendido la personificación. ¡Auch! Otra vez. El punto es que hacer que un canguro baile es fácil, y hacer que un perezoso juegue fútbol americano también es fácil, pero si le damos un poco de contexto a la cosa, adquiere un sabor distinto. Lo interesante de Ratatouille no es que la rata cocine, son las dificultades que enfrenta para cumplir su sueño de encajar en la alta cocina debido a su condición animal. Lo interesante en Ants no es que la hormiga hable, sino toda la sátira política que se desprende del concepto del hormiguero como sociedad. Entonces, creo que entienden a dónde quiero llegar. No es solamente hacer que el zorro camine en 2 patas, es más que eso. Nosotros hablamos de crisis de la mediana edad, pero por supuesto esto no se menciona en ningún momento del film. En su lugar lo reemplazan por una coordenada narrativamente más acorde, la identidad del señor zorro como animal salvaje. A lo largo de la cinta se recurre a esta idea, el señor zorro es un animal salvaje y no puede ocultar sus instintos naturales, que son el robar gallinas y vivir constantemente al límite, y toda la trama está construida en torno a esta premisa. Incluso tenemos una metáfora que termina de cerrar esta idea. Nosotros como espectadores entendemos la idea real mediante el contexto, al menos la parte del público que es adulta, porque no olvidemos que esta es una película para todo público. Es increíble cómo un simple juego de palabras permite hacer la historia accesible tanto a niños como a adultos. ¿Por qué hacer más madura una historia que funciona bien para los niños? Bueno, si quisiésemos contar la historia tal cual está, probablemente la película no pasaría de media hora.
Sí, yo también estuve ahí. Por una arrogancia que hoy desconozco, pensaba que una película nunca le hacía justicia a un libro. Tuve que pasar por varias obras y mucho tiempo para darme cuenta que son lenguajes artísticos completamente diferentes y que compararlos es absurdo. Hoy día considero que la mejor adaptación es aquella que enriquezca la historia tratando en lo posible de no afectar la esencia, aunque claro, todo esto es debatible. Hay obras cuya riqueza está justamente en ser lo más fieles que se pueda a la historia original. Otras, por su parte, necesitan un nuevo enfoque o cambio sustancial para funcionar en el séptimo arte, y en algunos casos es incluso necesario agregar cosas nuevas. Bueno, para cualquier persona que haya leído El Super Zorro lo tendrá bastante claro. Si queremos hacer de esto un largometraje, es necesario pasar la historia por el quirófano. La verdadera pregunta es: ¿qué tan bien lo hacemos? Básicamente, solo el segundo acto de la película es el que más respeta los hechos del libro. El primer acto se vale de algunos puntos para la exposición correspondiente, pero en definitiva un montón de elementos están agregados. En el libro casi no hay participación de personajes secundarios, no hay humor ácido, no hay cuestionamiento interno del protagonista, no hay subtrama del hijo, y la relación del señor y la señora Zorro recuerda más a Homero y Morticia. Y si se lo estaban preguntando, sí, todo lo que ocurre en el tercer acto y clímax de la película es inventado, pero dudo que alguien pueda decir que a pesar de los agregados la película no se sostiene, sino todo lo contrario. Lo llamativo es que a pesar de ser una película apta para todo público, no estoy muy seguro de qué pensarían los niños al verla. Es decir, el diseño de los personajes es antropomórfico, más de lo que se esperaría en una película puramente infantil. También ciertos diálogos y gags humorísticos no son los que esperarías encontrar en un producto enfocado a los más pequeños. Todo esto se debe a que Wes Anderson supo desde el primer momento que quería darle un tono más adulto a la historia, lo cual se agradece. Esta más bien parece la típica película que un niño puede ver y no parecerle la gran cosa en un primer momento, solo para redescubrirla de adulto y verla con otros ojos, y eso está bien. Es importante que existan cosas que se desprendan de lo convencional y Anderson se caracteriza precisamente por eso. Si algo aprendí a lo largo de mi vida es que no hay experiencia más gratificante que volver a encontrar lo que viste de niño y apreciarlo con una nueva perspectiva. En mi humilde apreciación diría que estamos ante una obra maestra cuando se trata de adaptar un libro a la gran pantalla, y hablando de adaptaciones de Roald Dahl en particular, no sé si será la número 1, pero indiscutiblemente está entre las mejores. Gente bonita, gracias por haber llegado hasta acá una vez más. Como siempre, ya saben qué hacer. Si el video les gustó, compartirlo, puntuarlo y dejar un comentario me va a ayudar muchísimo. El próximo video va a ser un poquito diferente porque no vamos a hablar de una película per se, sino que vamos a hablar de un estudio, y ya les adelanto, es un estudio que estoy seguro el 90% de ustedes no conocen. Si sos nuevo por el canal, te invito a suscribirte y explorar otros contenidos que tenemos por ahí. Y no olviden además activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de las últimas novedades del canal. Y también, si quieren estar más en contacto conmigo, como siempre van a encontrar los links a mis redes sociales ahí abajo en la descripción. Y los invito además a seguirme en mi nueva página George Hilarious Adventure en Facebook Gaming. Si quieren hablar conmigo en directo o quieren verme manquear, es lo mismo al final. Bien, me estoy retirando y nos veremos la próxima. Gracias una vez más y que estén bien. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho.